Good morning, everyone, and welcome to the fourth day of the Hemispheric Security Conference here at Florida International University. My name is Frank Moore. I'm the director of the Kimberly Green Latin American Caribbean Center here at Florida International University. I want to welcome those of you who have been joining us for the last 4 days, and also welcome those who are tuning in here now for the first time to listen to this extraordinary session that we will have this morning. We've had a really great 4-day or 3 days of session panels on a diverse set of questions and issues from a very diverse set of people who have participated and have joined us in panels. And today will be no different. The only difference today is that the session this morning will be in Spanish. So let me turn over to Spanish here in a sec. But to remind folks that under your screen there in interpretation, if you want to hear the conversation between our two former presidents, please click there on the language so you can hear it in the language that you prefer. Buen día a todos, mi nombre es Frank Mora, yo soy el director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe, Kimberly Green, aquí en FIU, la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, Florida. Quiero dar las bienvenidas a todos que han participado en los últimos 3 días en esta conferencia virtual de 5 días de seguridad hemisférica aquí en FIU. Realmente hoy día tenemos un panel, una sesión de lujo. Vamos a tener a 2 expresidentes en una conversación durante 1 hora, hablando, me imagino, de varios temas, pero por supuesto el tema de derechos humanos. A mí me toca presentar a mi gran amigo y colega, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El presidente Solís fue presidente de Costa Rica del 2014 al 2018. Antes de eso, tuvo una larga y distinguida trayectoria política y académica como historiador y autor de importantes trabajos sobre Centroamérica. Y tenemos realmente el honor de tenerlos aquí los últimos 2 años como profesor distinguido en el centro que yo dirijo actualmente. Realmente ha sido un privilegio tenerlo a él aquí en FIU. Y con eso, presidente Solís, le doy la palabra para que presente a nuestro invitado. Gracias, Frank. Muy buenos días para el doctor Mora, para Brian Fonseca, el director del Gordon Institute aquí en FIU, y por supuesto para todas las personas que desde muchos países de nuestro hemisferio y fuera de él nos acompañan esta mañana. Y muy especialmente mi agradecimiento y mi saludo a la expresidenta de Chile y alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, que nos acompaña hoy para hablar sobre derechos humanos. La doctora Bachelet es médico, fue encargada de la Oficina de las Mujeres de Naciones Unidas, 2 veces presidenta de la República de Chile, y actualmente alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas también. Una líder hemisférica por derecho propio, con una trayectoria brillante y comprometida con las causas humanitarias y con la democracia. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos, alta comisionada. Perdón, es que estaba cortado. Buenos días. Feliz de escucharlo, de estar con usted en esta interesante conversación. Y usted es buen amigo, por eso dice estas cosas tan positivas sobre mí. Pero encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. En realidad, para las personas podría resultar un poco extraño, habida cuenta de la historia de América Latina, que tengamos un panel dedicado a los derechos humanos en una conferencia de seguridad hemisférica, cuando han sido precisamente los cuerpos castrenses los que en el pasado con mayor frecuencia violaron los derechos humanos en actos que recordamos todavía con horror. Pero ha habido un cambio en la doctrina de la seguridad. Hoy tenemos un concepto mucho más amplio, la seguridad centrada en las personas, la seguridad humana, que de lo largo de ya varias décadas afortunadamente impera en la mayor parte de los países, aunque todavía, por supuesto, hay mucho espacio para mejorar. Y en ese sentido, queremos hoy aprovechar esta oportunidad para hablar sobre ese tema. Y quisiera que mi primera pregunta de este amistoso conversatorio con la alta comisionada
sea la siguiente. ¿Cuál es el balance que hace usted del estado de los derechos humanos más allá de América Latina, en el mundo? ¿Y cómo se compara la situación regional con esa situación de mayor, de mayor alcance, tanto en términos absolutos como en términos relativos? Bueno, lo primero que hay que decir que los derechos humanos, sin duda, lo que más se habla habitualmente son de los políticos y civiles, pero los derechos humanos son indivisibles todos y por tanto también los derechos humanos son sociales, económicos, culturales. Y también nosotros hemos estado introduciéndonos en nuevas temáticas como los derechos humanos, de qué manera son afectados por el cambio climático, o de qué manera el uso de la tecnología digital, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede traer enormes avances en derechos humanos, pero también tremendo retroceso. Yo diría en el mundo tenemos problemas de todo tipo. Tenemos desde países donde hay un excesivo uso de la fuerza de seguridad y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Hay gente que no, digamos, rechaza el término de derechos humanos porque tiene distintas excusas. Y una excusa muy habitual es la lucha contra el terrorismo. La otra excusa es que los derechos humanos son una invención occidental. Y la verdad es que cuando uno lee la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estaba compuesta por personas de distintas partes del mundo, de China, de la India, de Chile, del Perú, creo, no sé si de Costa Rica, pero de distintas partes del mundo. Eso no es una invención occidental, por el contrario, fueron los horrores de la guerra el que llegó a decir, bueno, cuáles son como los mínimos civilizatorios, digamos, que quisiéramos que todos los seres humanos tengan acceso para que no volvamos a pasar por los horrores de la guerra. Y eso motivó un acuerdo. Y quiero decir, en los últimos años no existía ese acuerdo tan grande. Yo siempre decía, si yo tuviera que votar este viernes en la Asamblea General, antes del COVID, este viernes no lo aprobarían los estados, porque hay una gran discusión con respecto al tema de los derechos humanos, y yo espero, y hay países que justifican diciendo que son temas soberanos, que ellos toman las determinaciones que les corresponde y que los otros países no deben meterse en sus realidades. Por lo tanto, yo diría que hay de todo, desde países que teóricamente eran campeones de los derechos humanos, y algunos, muchos de ellos siguen siéndolo, pero países, hasta en Europa, donde aparece la xenofobia, un discurso antimigrante, un discurso del odio, ¿no?, que motiva violencia. Países como Myanmar, que tuvo el genocidio contra los rohingyas, que los obligó a más de 1 millón a desplazarse a Bangladesh. Otros países donde liberan a genocidas, ¿no?, usando excusas de distinto tipo. Y hay países donde puede ser un sistema democrático, pero donde hay corrupción y problemas de gobernanza y problemas entonces para tener acceso a las cosas básicas. Y lo estamos viendo hoy día en la pandemia, que millones de personas, y incluso en la propia región, hay 35 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, y 110 millones que no tienen saneamiento. Entonces, pero eso pasa en muchas otras partes del mundo también. Entonces, yo le diría que creo que hubo un retroceso político sobre los derechos humanos en los últimos años. Hay mucha violencia contra la mujer en todas partes del mundo, no solamente en Centroamérica, donde sin duda uno ve, en todas partes del mundo. Y sin embargo, esto ha crecido ahora con el confinamiento, ha doblado o triplicado en varias partes los casos. Entonces hay problemas de los migrantes, ¿no?, de refugiados. Ha habido crisis en países que ha hecho que la gente, o por sequías o por inseguridad alimentaria, la gente se desplaza o internamente o a través de fronteras y no son integrados adecuadamente. Entonces yo diría, hay distintos tipos de realidades, problemas de los adultos mayores, que sus derechos son vulnerados muchas veces, no tienen pensión, no tienen acceso a la salud. Entonces, por ejemplo, ahí estamos llamando a que debiera haber una convención, ¿no?, una convención de derechos de las personas mayores.
Entonces, hay yo le diría, presidente, distintos grados de violación de derechos humanos. Ahora, usted sabe, por supuesto, que nosotros hablamos de derechos humanos cuando es el Estado el que los viola, cuando son agentes no estatales se llaman abusos, ¿no? Entonces, usted tiene también muchos abusos de agentes no estatales. En el Sahel, por ejemplo, en África, están todos los grupos armados luchando contra las fuerzas regulares, matando gente, matando civiles, que habitualmente son los civiles los que más se afectan. Y claro, a veces en la respuesta de las fuerzas de seguridad también se violan derechos humanos. Entonces, tiene que ver con paz y seguridad, y nosotros estamos, porque también todos sabemos que hay que ganarse el corazón y la cabeza de las personas cuando uno tiene una causa, ¿no es verdad? Y la verdad es que muchas de las violaciones de derechos humanos están muy ligados a temas de paz y seguridad, o de ausencia más bien de paz y seguridad. Así es, y precisamente por ello, cuando se traslada el sujeto central de la seguridad del Estado a las personas, nos comprometemos entonces a un desafío, a atender un desafío enorme, y es convertido prácticamente el desarrollo, ya no solamente la seguridad, en el objetivo fundamental de la defensa de los derechos humanos. Qué complejo se vuelve para el sistema internacional asumir esa tarea. Yo iba a preguntarle después sobre su oficina y sobre el marco multilateral, pero quisiera entonces más bien adelantar la pregunta y entrar un poquito en esa dimensión. ¿Considera, alta comisionada, que nos estamos quedando atrás en materia de derecho internacional humanitario para responder a esos nuevos desafíos? Usted trajo a cuenta uno que me parece central, y es el accionar de las fuerzas no estatales. Crimen organizado, por ejemplo, es otra de ellas. Bueno, yo creo que el derecho humanitario y el derecho internacional y el derecho, digamos, y las leyes internacionales de derechos humanos son adecuadas, porque muchas de ellas uno puede, por ejemplo, todo lo que es online, todo lo que es offline se puede aplicar a online. Entonces, hay gente que dice habría que adaptar, por ejemplo, a la Declaración Universal. En verdad, habitualmente da para que se pueda, lo que tenemos como marco, es bueno. Sin embargo, por supuesto que hay áreas donde uno tiene que mirar si lo que existe es adecuado o no. Y lo decía, por ejemplo, en la discusión que hay sobre tecnología, inteligencia artificial y derechos humanos. Porque como no hay un acuerdo global, hoy día las compañías que desarrollan cierto tipo de tecnología lo hacen basándose en la comisión ética de la compañía. Pero la ética puede variar de una compañía a otra, puede variar de un país a otro. Por lo tanto, nosotros decimos aquí se requieren ciertos acuerdos globales. No hay mucho, yo creo que no hay mucho apetito en el mundo internacional por la polarización política que hay en el mundo internacional hoy día, y por la falta de respuestas globales y coordinadas. Yo creo que no es un problema del derecho, es un problema de voluntad política, de falta de voluntad política y de falta de liderazgos adecuados. Porque están los marcos regulatorios para muchas cosas, hay otras que no, como lo digo yo, en la tecnología, y por lo tanto podría ser un pacto global, y que tenga una cierta vinculación que pueda ser respetada por todos, ¿no? Hay varias áreas donde falta un poquito más de regulación, pero no veo apetito por nuevas convenciones, por nuevos tratados, como los tratados que tiene en mi oficina, porque a veces el Consejo de Seguridad no logran ponerse de acuerdo entre los P5, ¿no? Entonces la verdad es que hay una situación política muy fragmentada, compleja, que hace muy difícil poder avanzar. Y lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Naciones Unidas ha llamado a solidaridad global, entendiendo que en las pandemias todos han afectado, ¿no? Es distinto una epidemia en un país, pero en una pandemia todos han afectado, por lo tanto se requiere solidaridad entre todos. Y eso no ha estado, y no hemos visto ni el G7 ni el G20 jugando un rol fundamental. Entonces, yo diría que hay estructuras que en el pasado funcionaron para determinadas crisis, como la crisis económica del 2008, por ejemplo, pero la verdad es que estamos viendo ahora que hay falta de voluntad política y falta de capacidad de ponerse de acuerdo para avanzar en las distintas temáticas, en los distintos problemas.
Así es, y esto por supuesto se agrava, habida cuenta de que muchos de esos líderes políticos que tienen un peso global particular se han ido manifestando cada vez con mayor insistencia en contra del multilateralismo. Hay un regreso al unilateralismo que yo espero, supongo se agudizó mucho con la lucha contra el terrorismo después del 9/11, pero que ha tomado mucha fuerza. Las últimas amenazas contra la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, los ataques a la UNESCO. Estoy seguro que hay múltiples manifestaciones. Usted misma probablemente ha recibido presiones. En fin, en esto uno lamenta que lo que debió haber sido un fortalecimiento del régimen, de los regímenes internacionales después de la Guerra Fría, al terminar esta, se haya convertido ahora más bien en una reversión que podría tener consecuencias muy malas para la humanidad. Quiero decirle a las personas que ya están haciendo preguntas que ahorita entramos a otros casos puntuales, pero este marco me parece importante por tener el liderazgo en estos momentos, una mujer latinoamericana en materia multilateral con quien conversamos hoy. ¿A usted le preocupa, alta comisionada, esa combinación de populismo autoritario, unilateralista, aislacionista, que pareciera existir en muchos países miembros del Consejo de Seguridad, incluso de Naciones Unidas? Bueno, sí, me preocupa este incremento del nacionalismo y populismo, ¿verdad? Porque lleva de la mano también una expresión de xenofobia, que puede ser anti-musulmán, pero también anti-judío, y me preocupa porque eso genera, sobre todo cuando hay líderes que sostienen ese tipo de políticas y de discursos públicamente, genera, yo diría, mucha mayor mentalidad unilateral, aislacionista y de odio, ¿no? Y eso hemos visto ataques en distintas partes del mundo contra determinadas religiones o contra determinadas etnias o contra pueblos indígenas. Entonces, yo creo que es muy preocupante y creo que la labor de los líderes es, por el contrario, dar el ejemplo, elevar, digamos, la calidad moral de los discursos, ¿no? Y llegar a los elementos más esenciales. Ahora, mire, yo me preocupa, pero yo quiero porque me describo como una optimista estratégica, ¿no? No táctica, porque la contingencia, y no me refiero al COVID, sino que incluso de antes no es muy alentadora, que digamos, todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero estratégica sí. Entonces yo tengo la esperanza, aunque no ha sido la respuesta que se ha dado ahora, de que lo que estamos enfrentando, esta pandemia, de alguna manera pudiera generar una oportunidad también para construir mejor el mundo después, ¿no? Porque sabemos que lo que hay hoy día no está dando resultados, ¿no? Y lo que muestra el COVID-19 es que las desigualdades, o sea, desnudó de las desigualdades que siempre hemos sabido que existen, ¿no? Y hasta en los países más poderosos, las personas más afectadas son las minorías, ¿no? La gente más pobre, y eso uno lo ve en hasta en países más ricos. Entonces, la verdad es que yo me preocupa porque creo que lo que se requiere es una respuesta a la pandemia, pero en general a las crisis, estas guerras prolongadísimas, ¿no es verdad? Como en el caso de Siria, ¿no? Estos conflictos brutales, como el caso de Libia o Yemen. Entonces, al no haber como una cierta capacidad de ponerse de acuerdo, no se hace el peso suficiente para permitir resolver problemas que, por cierto, tienen razones muy profundas, pero que en el pasado se logró muchas veces buscar acuerdos y resolverlos. Entonces me preocupa por lo que significa, me preocupa porque creo que los líderes tienen que ser líderes positivos. Entonces espero que esta pandemia sea una oportunidad para darse cuenta de que nadie se salva solito aquí, de ningún problema, que nos necesitamos todos y que los grandes desafíos que tenemos como humanidad son desafíos que no respetan fronteras, son desafíos globales. Entonces, o todos realmente somos capaces de tomar medidas, en cada país me refiero, contra el cambio climático, o se va a dar en la peor de las intersectorialidades, que es la suma de problemas de conflicto armado, con temas de cambio climático, con migraciones. Entonces, quienes creen que se evitan refugiados parándolos los botes, mientras no se resuelven los problemas estructurales y de pobreza y de falta de desarrollo, no va a pasar, porque la gente desesperada busca
todo tipo de caminos para poder tener una vida mejor. Entonces, yo espero que sea una oportunidad para repensar, para reevaluar qué es lo fundamental y cómo aseguramos que la humanidad pueda seguir viviendo en mejores condiciones en el futuro. Aprovecho esta última parte de su intervención, alta comisionada, para pedirte una última reflexión global. La América Latina en la globalidad de la crisis del COVID-19. Esto es una realidad con la cual hemos aprendido, o estamos aprendiendo a convivir, y tiene una implicación directa sobre los derechos humanos. Usted ya la ha señalado aquí. Primero, porque no afecta a todas las personas. Segundo, porque tiene expresiones, sí, en materia de salud pública, pero también en temas políticos, en temas económicos, en temas que aluden a discriminaciones que existen contra las mujeres, contra las poblaciones más vulnerables, indígenas, afrodescendientes en América Latina. En los Estados Unidos se ha demostrado que hay un impacto muy diferenciado según etnia, según grupos de ingreso, y por supuesto que hay un manejo que todavía está por verse, aunque ya empezamos a ver algunas manifestaciones de orden económico que pueden aumentar las desigualdades, que en un continente como el nuestro, el más desigual del mundo, puede traer consecuencias funestas a millones de personas. ¿Cuál es su reflexión respecto a las asociaciones entre el COVID-19 y los derechos humanos en el mundo, pero también, especialmente en América Latina y el Caribe? Bueno, para nosotros la base de los derechos humanos es la falta de igualdad, en el fondo, ¿no? Por lo tanto, las desigualdades están íntimamente unidas a violaciones de derechos humanos. Pueden ser estos, como decía, políticos y civiles, cuando la gente se manifiesta porque tiene hambre, ¿no? Pueden ser violación de los derechos económicos de las personas, de los derechos sociales, o de las violaciones de los derechos culturales, cuando no se respetan ciertas culturas, cuando no se respeta la libertad de expresión, etc. Entonces, y hemos visto que con la pandemia y la necesidad de incluir medidas de emergencia, ¿no es verdad?, necesarias desde el punto de vista de salud pública, en algunos países hemos visto un abuso, por decirlo así, un exceso. Desde algunos países que por decreto le han aumentado las atribuciones a los presidentes, o en otros países donde se ha limitado, o sea, que está bien que uno limite la libertad de movilidad, ¿no es verdad?, que evite aglomeraciones, que evite, por ejemplo, cosas que son riesgosas, pero no hay ninguna razón para evitar para infringir el derecho a la expresión, la libertad de la prensa. No hay ninguna razón para eso, y eso hemos visto que está pasando en algunos países. Y lo otro es que cuando la gente no cumple los lockdowns, ¿no es verdad?, o los toques de queda, hemos visto en las fuerzas de seguridad muchas veces excesivo uso de la fuerza. Ahora, usted decía, presidente, que América Latina es el más desigual, pero ya fíjese que previo al COVID-19 había bajo crecimiento por más de 7 años en la región, en general estoy diciendo, un espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes. El año pasado vimos conflictos sociales muy importantes en muchos países, incluso el mío, con protestas con características nuevas, distintas. Era gente, no era gente pobre necesariamente, muchos jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres, ¿no es verdad?, por distintas razones, ¿no?, que generaban la protesta, pero que finalmente se amplificaban luego a lo económico, a lo social o a lo político. Entonces, el COVID va a afectar a la región de manera muy importante desde el punto de vista de una crisis sanitaria en países que en algunos de ellos los sistemas de salud son precarios, no tienen la capacidad de respuesta adecuada, rápida, donde los pueblos indígenas o la gente que vive en la ruralidad muchas veces no tiene acceso a un centro de salud cercano. Esos 37 millones sin agua potable que yo tenía, por ejemplo, decía hace un rato. Entonces, sabemos que va a tener muy impactada más por efectos internos y externos. Por un lado, por la paralización económica doméstica, pero por otro lado, por la caída, recesión de la economía global, ¿no? Entonces, y lo otro que importa es que hay áreas que concentran mucho trabajo, que van a ser las más afectadas, como es el tema de los turismos, hotelería, restaurantes, bueno, transporte aéreo.
lo otro que se va a ver afectado también va a caer las remesas. Y hay países en Centroamérica que entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto depende de las remesas. Se sabe que los países más afectados van a ser, bueno, México, Centroamérica y Ecuador, ¿no? Entonces va a haber alza del desempleo, alza de la pobreza, y yo creo que finalmente la mayor concentración de la riqueza, porque ¿quiénes van a aguantar mejor? Por ejemplo, entre las pequeñas empresas o los más grandes. Los más grandes. Muchas pequeñas empresas se van a cerrar y no se sabe si van a poder recuperarse. Más allá que hay países donde están haciendo paquetes, ¿no verdad?, de ayuda, tampoco por cuánto tiempo puede estar los gobiernos si es que no tienen mucho espacio fiscal para hacerlo. Entonces, sí, yo creo que está impactando ya los derechos humanos de las personas, porque algunas personas en algunos países han empezado a salir gente a la calle porque tienen hambre y no están respetando las normas de confinamiento, y las policías y militares en algunos casos que están usando, estoy dando la región, han hecho excesivo uso de la fuerza, ha habido algunos asesinatos extrajudiciales, y por cierto detenciones arbitrarias. Por otro lado también las prisiones, la región tiene una situación catastrófica desde el punto de vista de prisiones sobrepobladas, por eso nosotros hicimos un llamado a que liberaran a los presos menos peligrosos, a la gente que ya estaba por cumplir la condena, a las mujeres, en fin, embarazadas, en fin. Pero también ha habido una serie de motines adentro de las prisiones, ¿no?, con muerte de presos y también de policías, entonces, gendarmes. Entonces yo creo que ya está afectando, y si no se toman las medidas que correspondan, por los países y por las instituciones financieras internacionales que ayuden a los países en más necesidad, la verdad es que el pronóstico no es bueno. Va a aumentar la pobreza, van a aumentar las desigualdades, y va a aumentar el hambre y la inseguridad alimentaria también. Y todo eso puede llevar más conflictos. Sin duda. Y ahí, como usted señalaba, hay grupos que no se visibilizan todo el tiempo, pero que reciben impactos muy negativos. Por ejemplo, los jóvenes, ciertamente, la población LGTBI, que Sí. mantiene también niveles de exclusión muy altos, y las personas mayores a las que usted aludió, y que, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, las personas con demencia pagan 2 o 3 veces el precio de su soledad, de la falta de cuidadores que puedan atenderles durante la pandemia, así como la imposibilidad de valerse por sí mismas cuando están ya en una fase adelantada de la enfermedad, que les impide, pues, reaccionar como reaccionarían las personas no enfermas de estas males, en condiciones como las actuales. Permítame preguntarle a la comisionada ahora sobre derechos fundamentalmente políticos. ¿Dónde están los puntos calientes, los hotspots, dirían en inglés, en América Latina? Tenemos algunas preguntas de personas que aluden a casos específicos. Vamos a preguntar por ellos luego. Pero ¿dónde cree usted que están en materia ya estrictamente política? Esto que usted señalaba como el retroceso democrático, que en algunos lugares es potencial, pero en otros es ya una realidad ineludible, esta parte. Bueno, todos sabemos que el año 2017 hubo protestas importantes en algunos países que fueron respondidos con exceso de uso de la fuerza, asesinatos de estudiantes, y, por cierto, limitaciones políticas y civiles, limitaciones de la prensa, ¿no?, de la posibilidad de independencia de la prensa. Entonces, eso lo vimos en distintos países. Sin duda, en algunos casos, como el caso de Venezuela, una crisis humanitaria importante, una crisis migratoria importante, aunque ahora últimamente ha estado volviendo, porque como han quedado cesantes esos distintos países donde fueron, muchos de ellos, han estado tratando de volver, desde Ecuador, desde distintas partes. Entonces yo diría, obviamente Venezuela ha sido un país que ha estado bajo escrutinio internacional con respecto a la situación de los derechos humanos, políticos y civiles esencialmente, ¿no? Ha sido un caso donde nosotros hemos tenido el mandato como oficina de monitorear los casos desde fuera. El año pasado logramos que nos aceptaran, y tenemos 3 personas trabajando en la oficina del coordinador residente allá, y nos han permitido visitar las prisiones, a trabajar con los familiares de las víctimas, a trabajar con instituciones de derechos humanos, etc. Pero claro, Venezuela ha tenido diríamos,
problemas que se han ido viendo. Nicaragua también es un país donde nos ha preocupado, porque desde las últimas protestas, donde muchas personas murieron, y muchos detenidos, todavía hay 86 detenidos políticos. En Nicaragua liberaron una cantidad importante de presos, debido al llamamiento que nosotros hicimos, pero los presos políticos no fueron liberados. Son 86 jóvenes en su mayoría, y algunos líderes también campesinos, que siguen presos. Entonces, son países donde yo diría los espacios democráticos se han ido reduciendo por distintas razones, y son países que nosotros seguimos siempre monitoreando y presentando los reportes al Consejo de Derechos Humanos y al mundo, ¿no? Nosotros tenemos el mandato de hacer informes sobre todos lados, pero ellos son dos. Ahora, pero insisto, violaciones a derechos civiles y políticos, lamentablemente el año pasado lo vimos en muchos países. Otro país que a mí me preocupa, porque por la forma como salió el presidente Morales, Bolivia, porque ahí para alguna gente han calificado eso como un golpe blanco, ¿no? Un golpe de Estado blanco. Y la polarización es muy grande, va a haber elecciones, imagino que relativamente pronto, pero que suspenderse las anteriores, pero hay un grado de polarización en el país muy alto. Entonces, yo diría que en todos los lugares donde la polarización es muy grande, no hay condiciones materiales, digamos, para que se puedan llegar a ciertos acuerdos y pensar en que lo importante es la unidad del país, ¿no? Hoy día en Venezuela la situación económica es bastante trágica, compleja, que viene de antes, sin duda, pero se ha agravado con las sanciones y sin duda con ahora el enfrentamiento a la pandemia. Entonces, por eso nosotros también llamamos el 24 de marzo a que todos los países que tuvieran sanciones contra cualquier país, por favor las levantaran o las suspendieran, para que pudieran tener los elementos necesarios para dar respuesta, ¿no? a una crisis de esta naturaleza. Entonces, nosotros estamos en Venezuela, en Nicaragua no tenemos presencia, no hay ninguna presencia de derechos humanos, porque también salió la misión de la OEA, de la Comisión Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, y muchas ONGs también fueron cerradas. Entonces, yo le diría, pero sí nosotros monitoreamos a distancia, desde Panamá, donde tenemos un centro regional. Sí tenemos oficinas en Honduras, en Guatemala, en México. En México nos preocupan otras situaciones, como es los asesinatos a los defensores de derechos humanos y a los periodistas, sobre todo. Y el otro país que me preocupa es Brasil, toda vez que hemos visto una polarización importante y algunos sectores planteando cosas como que los militares tienen que tomar de nuevo el poder, que hay que cerrar el Congreso, es decir, con mensaje antidemocrático muy importante, y también, por cierto, con asesinatos de defensores de derechos humanos y de periodistas. En Colombia es algo que es un Estado democrático, pero persisten las muertes de excombatientes de la FARC, que se plegaron a la paz, digamos, ¿no? Un número importante, más de casi 200. Persisten asesinatos de lo que los colombianos llaman los líderes sociales, nosotros le llamamos defensores de derechos humanos, líderes sociales muy vinculados a las luchas por la propiedad de la tierra, del pueblo originario o medioambientalista. Entonces, yo diría, son problemáticas que nos preocupan, más allá que nosotros hacemos el seguimiento de los derechos humanos en todos los países de la región. Estamos atendiendo algunas de las preguntas que nos hacen nuestra audiencia, y una de ellas tiene que ver con los casos que usted señalaba de protestas sociales. Evidentemente, como usted bien lo aclaraba al inicio de su función, alta comisionada, pues la responsabilidad principal que tiene usted como alta comisionada tiene que ver con el comportamiento de estados. Pero la pregunta tiene que ver con la violencia desde la calle. La violencia que las fuerzas sociales ejercen en contra del Estado. La pregunta es cómo se equilibra esa relación
sociedad-estado, cuando la sociedad movilizada asume un papel no solamente protagónico, sino militante en la lucha por sus derechos, entonces recibe una reacción que puede llegar a ser desmedida, incluso en países claramente democráticos o que funcionan dentro de un marco de un Estado de Derecho, no como algunos de los que usted ha mencionado, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo. A ver, lo primero que yo quiero decir es que nosotros nunca justificamos la violencia y cada vez que hablamos de cualquier país donde puede haber habido protestas y los jóvenes empezaban con formas violentas de expresión, condenábamos ambas violencias, ¿no? La violencia de la calle como la violencia de las fuerzas de seguridad y de militares. Yo personalmente soy una persona que siempre he sostenido que la seguridad pública tiene que estar en manos de las policías y no de los militares, porque los militares tienen un entrenamiento distinto, ¿no? Son otras las reglas de entendimiento. Acuérdense que yo fui ministra de Defensa y estudié estos temas también. Entonces, creo que tienen que ser las policías que están entrenadas para saber cómo enfrentar disturbios, que saben que tienen elementos, equipamiento para responder a ellos, que además tienen regulaciones muy claras, cuándo usar por ejemplo, balín antimitines, cuándo usar gas, a qué distancia se debe usar, pero el problema es que a veces no se cumplen esas reglas, ¿no? Que los balines tienen que ser de goma, no deben tener elementos metálicos, es decir, hay un conjunto de regulaciones muy claras que no necesariamente las fuerzas militares están preparadas para eso y que muchas veces se exceden, ¿no es verdad?, y buscando llevar adelante su tarea. Entonces, lo que nosotros sí creemos, y lo que vimos en las protestas en todas partes del mundo el año pasado, hubo 80 países con protestas de gente en la calle, que muchas veces partían como pacíficas. La gran mayoría eran totalmente pacíficas, pero eran repelidos con violencia. Y eso generaba más violencia, ¿no? Lo otro que pasa, tal vez, me imagino, es que muchos jóvenes, eran muy jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes tienen como que pueden ser muy pacíficos, ¿no? Pero que esas protestas tienen una lógica que es muy distinta a las lógicas anteriores, porque yo creo que ha habido un cambio profundo en las sociedades que no nos hemos hecho cargo, y es que ya las estructuras más tradicionales, ¿no?, que tienen que seguir existiendo, que son más verticales, que tienen un líder clarito, y esas estructuras responden, llámense instituciones del Estado, partidos políticos, poder judicial. Hay un líder a distintos niveles que por un lado responde y se responsabiliza también. Pero en estas protestas lo que vimos eran jóvenes que tenían esto que le llaman peer driven, ¿eh? O sea, ellos entre todos ellos se dirigían, y no hay como un líder con el cual negociar, por decirlo así, y que pueda entregar y contener y ayudar en eso. Antes las huelgas hacían los sindicatos, ¿no? O la gente organizada en los barrios, pero hoy día era gente, alguna organizada en barrios, sí, pero gente que llegaba de formas tecnológicas. Yo creo que, sin duda, la violencia por el lado de los actores no estatales es tan condenable como la violencia de los no estatales, digamos, estatales y no estatales. Pero hay una cosa, las leyes internacionales de derechos humanos dicen lo que se puede y lo que no se puede. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Sahel, ¿no?, es trabajar con las fuerzas de seguridad, o sea, primero generar con ellos manuales de reglas de combate, por decirlo así, qué es lo que como se dice, que puede, cómo uno puede hacer su tarea, incluso la labor antiterrorista, pero respetando ciertas reglas básicas. Por ejemplo, si hay un combate, dispararán, lo que sea, si es entre dos grupos armados, digamos, ¿no?, o fuerza armada y un grupo irregular armado, pueden disparar, pero si quedan personas vivas, toman a los prisioneros, no matarlos, ¿no? O sea, hay una serie de ejercicios que se hace con ellos para que justamente, haciendo su tarea, puedan hacerlo de la manera que esté como en compliance con los derechos humanos, las leyes internacionales que esos propios países han aprobado y adoptado, ¿no? Entonces, es una tarea que la Cruz Roja también ha venido haciendo hace tiempo y nosotros como oficina también hemos estado haciendo. Por ejemplo, en México, con la creación de
la Guardia Nacional. Nosotros ofrecimos al gobierno mexicano que podíamos ayudar y apoyar en esa formación, ¿no? De manera de que las tareas se pueden ir enfrentando, pero idealmente con respeto a los derechos de las personas. Por esa referencia específica, porque precisamente una de las preguntas tiene que ver con ver el vaso medio lleno. Piden ejemplos de trabajo que ha hecho su oficina en América Latina en el terreno, que ayudan a que se limiten, se neutralicen o incluso que no se realicen violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tipo de cosas concretas hace la alta comisionada en nuestra región? A ver, es que la verdad es que por un lado nosotros tenemos la tarea de seguir los derechos humanos, de monitorearlos y de hacer informes. Y en esos informes va el conjunto de recomendaciones a los Estados miembros de cuáles deben ser, si requieren, por ejemplo, la reforma del sistema judicial, si requieren reforzar el Estado de Derecho, si requieren hacer una reforma a los servicios de inteligencia, en fin, dependiendo de lo que aparezca. Se trabaja con los gobiernos, por supuesto que se apoya a la sociedad civil también, a la ONG, a la sociedad civil. Trabajamos y apoyamos a los institutos nacionales de derechos humanos, o estas figuras como de ombudsman que existen en algunos países, pero lo hacemos no de lo que a nosotros se nos ocurre que hay que hacer, sino que a lo que el país necesita y el país quiere, ¿no? O en aquello que el país no tiene cierta capacidad y que nosotros podemos generar a través de talleres, a través de metodologías que ellos puedan seguir, a través de manuales, y también, por cierto, apoyar a familiares de detenidos desaparecidos, apoyarlos también en asesoría legal muchas veces. Entonces, va a depender. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, nosotros justo nos había pedido el gobierno de Evo Morales que enviáramos una comisión porque, según ellos, había empezado a haber abusos contra indígenas, ¿no? En algunas partes de Bolivia. Entonces, nosotros mandamos justo y llegaron mis colegas el día en que, que Evo renunció. Entonces, ahí el secretario general envió un enviado especial a Jan Arnaud para ayudar en el diálogo de las partes. Entonces, nuestra gente ahí lo ayudó a él porque él no iba con mucha gente. Entonces va a depender. Y otro grupo lo mandamos al norte, donde había habido una masacre muy brutal. Entonces, hacemos acompañamiento también a los familiares de las víctimas, ¿no? Y trabajamos con los gobiernos, tratando de que los gobiernos se comprometan en una serie de recomendaciones que van a permitir mejorar la institucionalidad y mejorar la respuesta y asegurar que los derechos humanos. Y eso depende. En Colombia, por ejemplo, estamos hace 20 años. Es la oficina más grande que tiene la oficina. Y se ha trabajado con los gobiernos, con los distintos gobiernos, se ha trabajado con las víctimas. Hoy día hay gente trabajando en la zona con los defensores de derechos humanos, en distintos proyectos y apoyando distintos proyectos. Ahora, nosotros somos una oficina chica, ¿no? No somos grandes y no tenemos casi nada de recursos, porque por esto mismo conversábamos delante, que los derechos humanos no es algo muy, como diríamos, muy apoyado por algunos países, entonces nos vetan muchas veces los recursos cuando hay que votar, ¿no? Pero entonces nosotros no somos el PNUD, no vamos a dar dinero para un tremendo desarrollo. Sí, a veces nos juntamos con el PNUD, con las mujeres, y apoyamos a mujeres en un pequeño proyecto productivo, pero nosotros sobre todo trabajamos para que las políticas sociales, las políticas de distintos tipos tengan esto que se llama como la perspectiva de los derechos humanos, y eso significa, entre otras cosas, mucho diálogo, participación, y creo, entre paréntesis, volviéndonos atrás, que parte de la manera de contener la violencia en los actores no estatales es que las democracias sean no solo democracias que se vota una vez y se elige un presidente, sino que la ciudadanía tenga derecho a participar en las decisiones que les afectan. Incluso ahora, en el contexto del COVID-19, nosotros creemos que es básico que la gente tenga acceso a la información y que pueda participar en decisiones, porque las comunidades, las realidades son muy diversas de una a otra, entonces se requiere que no se haga desde una oficina en la capital del país, sino que tenga participación, y además porque las comunidades pueden ayudar a otros a que entiendan mejor por qué las medidas se están tomando. Entonces, yo diría, son miles de casos distintos, pero por ejemplo, yo le puedo dar un caso de esta semana reciente, que en Guatemala, por ejemplo, tuvo unos talleres, un webinar sobre no violencia contra la mujer.
En Chile, todo esto de la oficina interactuó con ellos, ¿no? En Chile el fiscal nacional urgió a los jueces y a los fiscales que busquen alternativas a la detención prejuicio, ¿no? Y que ojalá en La Guajira, en Colombia, se hizo un protocolo de manejo de cuerpos de indígenas que habían muerto por COVID-21, tomando en consideración las recomendaciones que nosotros dimos. En Bolivia había una serie de preocupaciones en la restricción de restricción a la libertad de expresión y entonces se iba a hacer un nuevo decreto que en el fondo limitaba mucho. Y bueno, gracias a que nosotros presentamos nuestras opiniones al respecto, decidieron derogarlo. Y así en Haití, por ejemplo, también se trabajó con el Consejo de Seguridad para conocer el impacto de la COVID en la región. Entonces, son distintos los elementos y lo que ahora hemos estado haciendo, además son guías generales que las mandamos a todas partes, guías para que puedan evaluar los coordinadores residentes la respuesta de derechos humanos ahora en la respuesta al COVID y después en la etapa de recuperación. Y hemos hecho guías sobre justamente el impacto del COVID-19 en las mujeres, en las niñas, en los ancianos, en los pueblos indígenas, en las personas con discapacidad, en el LGTBI, en fin, en todos los grupos más vulnerables. Entonces, y esos son aplicados localmente por las oficinas nuestras para trabajar con los distintos actores sociales. Nos preguntan, voy a hacer dos simultáneamente que son un poco diferentes. Una sobre la valoración del estado de los derechos humanos en el Caribe, en los estados insulares del Caribe. Ciertamente, algunas veces no contemplamos la totalidad de nuestro hemisferio. Y la segunda, ¿por qué su crítica al gobierno Bolsonaro, cuando Bolsonaro es un gobierno democráticamente electo, al que se le acusa de ser militarista porque el presidente fue militar y porque su vicepresidente es militar, pero ¿por qué la crítica recurrente a un gobierno que es democrático? Yo creo que ahí yo acompaño su observación, Presidenta, pero de todas maneras es una pregunta absolutamente legítima. Entonces, el Caribe y Brasil. Lo primero es que el Caribe, tenemos menos información sobre el Caribe, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que bueno, la gran mayoría de los países son, por supuesto, democráticos, que hay espacios de respeto de derechos, pero, claro, hay algunas situaciones que nosotros no estamos de acuerdo, como que en algunos países hay, por ejemplo, la gente de la comunidad LGTBI sí tiene acoso fuerte, ¿no es verdad? Incluso, y nos hemos visto que en particular en todas partes, pero el Caribe no está ajeno a eso, las personas trans son objeto de gran violencia, incluso por fuerzas de seguridad, pero también por la población. Vemos que en el Caribe van a haber elecciones, por ejemplo, ¿no? En San Kitts y Nevis en junio, va a haber elecciones a fines de este mes en Surinam. Entonces, yo diría que en general en toda la región los gobiernos son elegidos democráticamente, ¿no? La capacidad de unos u otros de poder participar abiertamente puede ser diferente. Lo que sí hay una preocupación ya de hace tiempo de los altos niveles de abstención ante votaciones, ¿no? Y eso va junto con todo este sentimiento que la democracia no funciona, de que la democracia nos está dando respuesta a las necesidades de la gente, y que también el sistema económico no funciona y no está dando respuesta a la gente, que las instituciones tradicionales se han burocratizado o hay corrupción. Yo diría eso uno lo ve en todas partes. Ahora, ¿en Brasil es la otra pregunta? Perdón, todavía en el Caribe, tal vez una referencia que también nos están pidiendo sobre Cuba, y después la otra situación es Brasil, señora. Ya, bueno, la verdad es que en Brasil lo que hemos visto, yo lo dije ya, hemos visto la aparición de sectores militaristas, ¿no? que están, primero desconocen que hubo una dictadura, dice que no hubo una dictadura, partiendo del propio presidente que dice que no hubo dictadura. Ha habido una cantidad de mensajes muy fuertes,
personas muy pro violación de derechos humanos, diciendo que, bueno, que las personas eran comunistas, qué sé yo, entonces se podía hacer porque era necesario para defender el país. Han sido nombrados ministros, y efectivamente una falta de compromiso y de interés en lo multilateral, y eso es dramático porque en la región todos los países son un voto, pero cada país un voto, pero al final siempre Brasil jugaba en las grandes lides, ¿no? Parte de los BRIC, y por cierto internacionalmente un rol muy importante, y hoy día no lo está jugando. Y eso se nota porque el RULA, que está completamente desordenado, muy polarizado, con muy pocas posibilidades, por lo tanto, de tener esa integración que es tan necesaria en la región como en otras partes del mundo. Entonces, yo diría que es una lástima, y yo espero, sin embargo, porque Brasil tiene a sí mismo una sociedad dinámica, activa, que se organiza. Yo ayer recibí una carta de senadores de Brasil, ¿no es verdad?, mencionándonos un conjunto de violaciones de derechos humanos que se han producido, y que nosotros estemos atentos. La verdad que estamos atentos con todos los países de la región, inclusive en Cuba, aunque no tenemos presencia física ya, ¿no? Pero estamos atentos a todos los países. La situación de Cuba tiene varias preguntas de nuestra audiencia. Es una circunstancia histórica, digamos, la existencia de Cuba es una realidad que, a diferencia de otros gobiernos del reciente cuño no democráticos, digamos, en América Latina, ha estado presente desde los años 50. Y esto lleva a que la gente se pregunte, bueno, y sobre Cuba y la situación de los derechos humanos en Cuba, ¿qué opinión le merece esa circunstancia que está allí y que, por supuesto, encaja en muchas de las observaciones críticas que usted ha hecho respecto de otros regímenes? Claro, y como le digo, bueno, nosotros los reportes que hacemos son los que tenemos mandatos de la oficina, ¿no? Y eso, y nosotros no hacemos reportes, a lo mejor ese año se hizo, no lo sé, yo estoy hace un año y medio aquí nomás, pero nosotros cuando percibimos alegatos, denuncias, buscamos verificarlas y las informamos en el Consejo de Derechos Humanos. Y también los órganos de tratado hacen seguimiento, y los países, todos los países, Cuba también, presenta cada 4 años en cada uno de los tratados que ha suscrito su situación y recibe comentarios, recomendaciones, y queda descrita, obviamente, la existencia de violaciones de derechos humanos. En el caso particular, además, existe otro instrumento que se llama el EPU, ¿no? La Evaluación Periódica Universal, que hace cada país del mundo, todos, siendo miembros o no miembros del Consejo de Derechos Humanos, todos tienen que hacer una presentación del estado de sus derechos humanos. Vienen con ¿cómo se llama esto? Un shadow report, o sea, un informe que también hace la sociedad civil, otros actores, no solamente el gobierno. Vienen delegaciones mixtas y se presentan y reciben observaciones y recomendaciones de todos los estados, de los 193 estados de Naciones Unidas. Permítame aclarar una cosita, Luis Guillermo, porque yo creo que la gente no sabe muy bien cómo es el sistema de derechos humanos. El sistema de derechos humanos tiene un Consejo de Derechos Humanos, que tiene 47 miembros que son electos anualmente por la Asamblea General, ¿no? Y que están por 2 años y se van cambiando. Y no lo elegimos nosotros, se lo elige la Asamblea General. Después están los órganos de tratado, que son el Comité de Derechos Humanos, que son expertos, ¿no? Los otros miembros son diplomáticos, especialistas, los del Consejo. Estos otros son expertos en tortura, en derechos económicos, sociales y culturales, en el pactos civiles y políticos, en el CIDAO, que es el Comité contra la Discriminación contra la Mujer, en fin. Son expertos que trabajan gratis, solamente se les dan recursos para que puedan
tomar un avión y pagar un hotel, pero trabajan gratis, pro bono, ellos no cobran. Y tenemos los relatores especiales, y todos ellos son independientes de la oficina. Tenemos los relatores especiales, que están por 5 o 6 años, y que son por temáticos o por país, ¿no? Y que hacen el seguimiento de los países, y esos son electos por el Consejo de Derechos Humanos. Y está la oficina del Alto Comisionado, que es donde yo, o sea, la oficina del Alto Comisionado, o en este caso la Alta Comisionada, que las tareas es darle secretaría a todo y apoyar toda esta estructura, que es independiente, estos relatores especiales, estos órganos destacados, este consejo. Nosotros hacemos la secretaría, apoyamos con toda la logística, la infraestructura, y también hacemos, como digo, el seguimiento de países, y tenemos presencia en casi 80 países, y en otros tenemos oficinas regionales, y tenemos además, hacemos estos también temas temáticos, digamos, programáticos temáticos, ¿no? Temas como la mujer, los adultos mayores, la infancia, y vamos viendo cómo los derechos de cada uno de estos grupos avanza o no avanza, porque hay lugares que puede que los derechos políticos y civiles estén restringidos, pero que hay derechos económicos, sociales y culturales que son muy amplios y muy buenos. Entonces, es variado, y lo que yo he reclamado desde que llegué acá es que cuando la gente dice, por ejemplo, algunos países dicen, yo quiero primero darle alimento a mi gente y después le permito hablar, ¿no? Nosotros decimos, no, los derechos humanos son universales, indivisibles. Entonces nosotros no podemos dividir, también tenemos que tomar el conjunto de los derechos y decir, sí, está fallando en tales y tales, está muy mal en tales y tales, pero está bien en estos otros. Entonces, hacemos esa evaluación, y esa es la que se hace en estas distintas instancias que yo estaba mencionando. Y todo esto, pero todo esto no pura abstracción y teoría, sino para entregar recomendaciones, para apoyar a la sociedad civil, para apoyar a los defensores de derechos humanos, para escribir, por ejemplo, o llamar por teléfono cuando alguien va a ser ejecutado, para que suspendan la ejecución, para que se cumpla el derecho internacional juvenil, que dice que todo menor de 18 años que haya cometido un crimen antes de los 18 años, no, aunque en el país haya pena de muerte, no debiera ser ejecutado, ¿no? Bueno, nosotros estamos contra la pena de muerte en general, pero en todos casos, pero entonces son distintas cosas que hacemos dependiendo del país. O sea, si yo estuve en Australia, entonces hablé por el tema de los migrantes que estaban enviados a unas islas lejos, digamos, y estaban en malas condiciones, o me junté con los pueblos originarios y conversamos sobre sus temáticas, con las mujeres, conversamos sus temáticas. Entonces, apoyamos todo tipo de organización que lucha por los derechos de las personas. Nos juntamos con la comunidad LGTBI, y vamos viendo, y cuando hablamos con los gobiernos o con los parlamentos, pues planteamos y proponemos con recomendaciones a seguir, que naturalmente ellos definen soberanamente si lo hacen o no. Hay dos preguntas que por el tiempo no vamos a poder atender, pero que yo creo que ya han sido de alguna manera indicadas como críticas. La situación de Haití, que la alta comisionada mencionó, es un país en donde ellos están haciendo un trabajo específico. La otra que no hemos podido analizar es la crisis política, en donde sin embargo no hay grandes violaciones a derechos humanos, por lo menos denunciadas, que yo haya visto en medios de comunicación y en otros espacios especializados en Guyana. Es una elección que tiene que resolverse de alguna manera según la legislación interna. Pero ya estamos cerca de esta entrevista, que ha sido muy rica y muy amplia, y quisiera darle la oportunidad mencionada para unas palabras de cierre en el sentido de la perspectiva que tiene ella sobre el futuro de los derechos humanos como prioridad internacional, y particularmente vinculados al tema de la seguridad, tanto de la seguridad humana, que es lo esencial, como la seguridad del Estado, que sigue siendo, por supuesto, un pilar esencial de la convivencia pacífica. No podemos simplemente olvidarnos de esa realidad que está ahí, la realidad de los Estados, que también tienen el derecho, por supuesto, de ejercer las potestades que como Leviatán, democrático, pero Leviatán al fin, también tienen que ejercer precisamente para responder al mandato de los pueblos que los eligen. Entonces, alta comisionada, tal vez una reflexión final suya sobre esta perspectiva, estas luces largas sobre lo que usted va a tener que enfrentar y sus
sucesoras y sucesores en materia de derechos humanos? Bueno, cuando Naciones Unidas se creó, se dijo que tenía 3 pilares fundamentales: el desarrollo, la paz y seguridad y los derechos humanos. Y yo creo que eso es cierto, sigue estando más vigente que nunca, sigue estando más vigente en esta pandemia del COVID, sigue estando vigente cuando usted ve que en países, en África, el 75% de la población es menores de 30 a 85 años y el 70% de ellos están desempleados, y vienen estos grupos armados a ofrecerles de todo: armas, dinero, y un futuro luminoso, cuando esos jóvenes no tienen ningún futuro hoy día, no tienen ni un presente ni un futuro. Entonces, mi gran llamamiento es que eso sigue siendo válido. Si nosotros queremos que la gente, digamos, que no haya conflictos y violencia, necesitamos que las personas tengan capacidad de desarrollarse, tener oportunidades de trabajo, tener o de estudio y luego un trabajo, porque si no se están generando condiciones para que la paz y seguridad y el conflicto sea muy grande. Entonces, yo creo que los países deben avanzar fuertemente en programas ahora de protección social ante el fuerte desempleo que se está creando, pero luego de desarrollo, ¿no? Y yo creo que los países pueden hacerlo. Creo, sin embargo, que se va a requerir una economía distinta, una economía que sea inclusiva y que sea sostenible, ¿no? Que sea respetuosa del medio ambiente. Porque si vemos todas las últimas pandemias, ébola, SARS, MERS y ahora COVID, son todas zoonosis, transmitidas de animales a personas. Y nosotros no estamos respetando la naturaleza ni la biodiversidad, por lo tanto esto todo se puede agravar. Entonces, yo creo que no es fácil para los gobiernos, pero si la gente, sus representantes, los eligen, la obligación justamente es buscar hacer un buen gobierno por un lado, democrático, que significa participativo, no puramente, para mí la democracia no es solo votar, sino que poder incidir en las decisiones y que tome en cuenta este conjunto de perspectivas, porque están todas interconectadas. Y si no lo hacemos, el pronóstico no es bueno. Muchas gracias. La expresidenta de Chile, la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos ha acompañado en esta conferencia, la 5ª Conferencia de Seguridad Hemisférica en FIU. Alta comisionada, muchísimas gracias por su participación. Le deseamos lo mejor, muchos éxitos en sus altas gestiones y sobre todo desearle que siga con ese ímpetu que la ha caracterizado siempre y que dice muy bien del liderazgo de las mujeres en nuestra América Latina. Muchas gracias a usted y ahora damos el paso a nuestro director del Centro Kimberly Green de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, don Frank Mora, y señalar, por supuesto, que la alta comisionada nos estaba acompañando desde Ginebra. Así es que muchas gracias otra vez, doctor. Gracias, presidente. Hasta luego. Frank. Muchas gracias, presidente. Realmente la conversación fue dinámica y amplia. Presidenta, alta comisionada, muchísimas gracias. Realmente yo sé que usted tiene una agenda bien apretada y pasar una hora con nosotros realmente para nosotros fue un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahora vamos a tomar un descanso de aproximadamente una hora, pero regresamos a las 11 de la mañana para un panel sobre Venezuela, la crisis humanitaria y la crisis política. Mi colega y gran amigo Brian Fonseca, el director del Instituto Gordon para Políticas Públicas y uno de los coorganizadores de esta conferencia, va a ser el moderador. Él va a presentar a los moderadores, a los panelistas, perdón, y va a preguntar tus preguntas, que estoy seguro que va a haber muchísimas preguntas sobre el tema de Venezuela. Regresamos en una hora. Por favor, regrese. Gracias.